Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por acompañarnos. Soy Joely Ramírez. A nombre de este equipo les damos la bienvenida. Comuníquense a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Comenzamos. Seguimos movilizados y aquí estamos dando a nuestra gente luego una exitosísima gira internacional de reconocimiento del planeta Tierra, de la ayuda humanitaria necesaria para nuestra gente. Ese debe ser claramente el mensaje en este momento. Estamos aquí en Venezuela, estamos fuertes, seguimos adelante. Se acabó la espera. El presidente interino Juan Guaidó llegó a Venezuela cerca del mediodía, tiempo local. Entró por el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas. Pese a la amenaza del madurismo de encarcelarlo, el mandatario encargado retornó a Caracas. Decenas de seguidores y periodistas lo acompañaron a su salida de la terminal aérea al volver de una gira por 5 países de Sudamérica, en donde diferentes mandatarios reiteraron su respaldo al gobierno interino y a la agenda de transición democrática. Y cabe destacar esto, el mandatario interino logró sellar su pasaporte en el punto de migración del aeropuerto sin ningún inconveniente. Incluso dijo que fue recibido por los agentes con inmensa amabilidad. Según Guaidó, y ante una pregunta de NTN 24, le dieron la bienvenida como presidente. Me dijeron bienvenido, presidente. Pero ¿qué le dijeron? ¿Qué más le dijeron? Bienvenido, presidente. Con mucho cariño, con mucho respeto. Eso fue lo que me dijeron los funcionarios. Lo dimos el 5 de enero, la cadena de mano está rota. No tiene decisión, luego los amenazas, ustedes vieron. Aquí estamos. Guaidó llegó a Venezuela y cruzó el punto de migración por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, como lo anunció ante las cámaras de NTN 24 hace algunos días. Entrevista con nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos, dijo que regresaría por esa terminal aérea, la principal del país, como lo hacen los presidentes. ¿Cómo piensa salir ahora de Colombia? Entraré por Maiquetía como entra un presidente. 3 días después, también en entrevista con NTN 24, Juan Guaidó habló de nuevo sobre el tema y dijo no tener miedo a las amenazas del madurismo. Insiste en regresar por Maiquetía y en caso de que lo haga, ¿de qué le sirve un Juan Guaidó preso a los venezolanos? Mira, un preso no le sirve a nadie. Un exilado en este momento, presidente, tampoco. Así que estamos en una zona de nuevo. Estamos en una zona inédita, estamos en una zona que no habíamos estado nunca, pero también estamos en una zona inédita de oportunidad y libertad. Y mi función y mi deber es estar en Caracas a pesar de los riesgos, a pesar de lo que eso implica. Y si eso pasa, Idania, tenemos a Idania, le tenemos a ti para levantar la voz, tenemos una ruta muy clara, de nuevo. Tiene que ver mucho con la dirección que estamos tomando y el orden que le damos a dar a este proceso y la posibilidad de protección de nuestra gente. Y luego de entrar, como lo prometió, por el principal aeropuerto de Venezuela, Juan Guaidó se trasladó a Caracas. En estas imágenes se puede ver un tramo del recorrido. Esta es la avenida principal de Catia La Mar, en el estado Vargas. Al fondo, edificios de una populosa barriada de la ciudad que fue por años un bastión del chavismo, madurismo y que hoy vio cómo sus habitantes salieron a la calle para mostrar su respaldo al presidente interino. Recientemente, el número 2 del madurismo, Diosdado Cabello, amenazó a Juan Guaidó. Dijo que lo estarían esperando a su regreso al país. Incluso habló de un comité que lo recibiría en el aeropuerto de Maiquetía. Este es el mismo que dijo que no se había reunido conmigo. Es el mismo que dijo que entraba por Maiquetía y ahí lo estamos esperando. García Carneiro le tiene el comité de recepción con José Alejandro ahí. Después del viaje de retorno a Venezuela y su llegada a través de un punto de migración, Juan Guaidó se trasladó a Caracas para participar en la concentración convocada por la oposición al régimen de Maduro en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, en el este de la ciudad. Este es un informe de Oliver Fernández desde Caracas. Una multitud lo esperó en la capital, junto a diputados y dirigentes sociales. Así fue recibido. El presidente encargado de la República, ingeniero Juan Gerardo Guaidó. Muchos se preguntan qué viene ahora. La respuesta, un camino largo, pero una lucha firme. ¿Qué viene ahora? Continuar, avanzar con la presión. Estamos en una dictadura, debemos decirlo así. Estamos en una dictadura y no van a entregar voluntariamente el poder. Debemos presionar, seguir exigiendo nuestros derechos, debemos seguir quitándole bases de apoyo, como con los empleados públicos, como con las Fuerzas Armadas, que ya han visto.
El también presidente de la Asamblea Nacional agregó que la movilización no se detiene. No hay fiesta de carnaval. La lucha por la democracia es lo único que hay que celebrar. Llegó el momento de decir ya basta. Llegó el momento de dejar sin funcionamiento a ese régimen que los oprime. Y el día sábado, atención, continuamos en las calles. El día sábado, toda Venezuela vuelve a las calles decidida y determinadamente para movilizarse en busca de su libertad. Mientras tanto, la esperanza renace en cada uno de los ciudadanos. Y que nuestros hijos y nuestros nietos regresen, porque esa es la esperanza que tenemos. Y que veamos en verdad la libertad de nuestro país, que no haya más hambre, que no haya más muertos y que en verdad haya las medicinas para la gente. Mira, hay esperanza porque yo creo que ya los venezolanos estábamos claros en lo que estaba pasando. Pero creo que con toda esta gira internacional que hizo Guaidó, es una demostración ya a nivel del mundo de que estamos del lado de la verdad, que ya no podemos seguir solos, que realmente necesitamos ese apoyo internacional que nos están dando todos. Este martes el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que se reunirá con los empleados públicos. Dijo que es momento de liberarlos de lo que ha denominado la dictadura de Nicolás Maduro. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Para hablar de este tema, le damos la bienvenida a José Vicente Carrasquero, profesor de Ciencias Políticas y analista político. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Con mucho gusto, Joely. Primero que nada, profesor, escuchábamos hace unos momentos una declaración del propio Diosdado Cabello diciendo que iba a haber un comité esperándolo en Maiquetía, y hoy vimos a Juan Guaidó entrar con su pasaporte en mano, siendo recibido por oficiales de migración, con esta ovación en un territorio que era bastión del chavismo, que era bastión del madurismo, y no pasó nada. Bueno, estamos viendo las consecuencias de un poder diluido, de un poder que ya no tiene efecto, de un poder que empezó a desgastarse en la medida que no cumplía con las expectativas de la sociedad, que tenía la gente pasando hambre, que tenía la gente pasando necesidad de medicinas y de productos básicos. Esto es lo que está pasando. Lo que está pasando es un poder que se diluyó, que ya no existe, que solamente se alberga, se esconde entre Miraflores y Fuerte Tiuna, y que el único respaldo que tiene en este momento es el de una cúpula de las Fuerzas Armadas que no ha entendido y no quiere entender el llamado del pueblo, y de una inteligencia cubana ya desgastada, fuera de capacidad real de seguir ejerciendo control sobre los venezolanos. Estamos viendo una masa venezolana desplegada, desbordada en las calles en apoyo al presidente interino Guaidó, y eso es una clara manifestación del rechazo que existe a una forma de hacer política que llevó a los venezolanos a estar entre los 3 primeros países más pobres de América Latina. Ahora, recordemos que Juan Guaidó salió cuando el TSJ había emitido una prohibición para que dejara el país. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es el futuro que podemos observar en términos legales dentro de Venezuela? ¿Podemos esperar que busquen capturarlo y ejecutar una sanción en contra de él? Yo verdaderamente no lo creo y espero no estar equivocado. Estamos frente a unos poderes nuevamente desgastados, unos poderes ya sin capacidad de acción real. Quizás ordenen el arresto de Guaidó y eso no tenga efecto, y ese es el miedo que tienen, porque así como entró Guaidó hoy en Venezuela bajo más bien un ambiente festivo y de celebración, un intento de llevarlo preso puede llevar al desconocimiento, a la desobediencia de aquellos a quienes se les imparta la orden. Tendrían que ser unos individuos muy comprometidos, muy fieles a estos señores que ya están de salida, que ya no tienen, como te he dicho, capacidad efectiva de gobierno, y eso es lo que estamos viendo precisamente el día de hoy. Lo vemos en ese aeropuerto donde Guaidó entra como un ciudadano normal, se presenta, sale, sube a Caracas sin ningún inconveniente, gracias a Dios. Eso te habla de un poder ya desgastado, de un poder derruido, de un poder que no tiene ya la capacidad de confrontar
como lo hacía antes. ¿Qué les quedan? Le quedan los irregulares de los colectivos, le quedan irregulares de guerrilleros que se han ido desmovilizando y que se quedan del lado venezolano, algunos militares que, bueno, por estar tan comprometidos con el negocio de la droga, están todavía del lado de ellos, pero bueno, eso es básicamente lo que es. Algún pueblo que todavía cree en las posibilidades que tienen de lograr algo con un sueño que despertó en algún momento Hugo Chávez y que al final lo que se convirtió fue en una verdadera pesadilla. Ahora, eso es si dan la orden de detenerlo, pero ¿qué pasa si no la dan? Bueno, lo que va a seguir pasando es que vamos a ver a un Guaidó que va a ir adquiriendo cada vez más capacidades. Fíjate que ahorita se dirige directamente a la burocracia, se dirige directamente a los empleados de los ministerios, a los empleados de las empresas del Estado, va a ir adquiriendo más poder entre ellos, va a ir adquiriendo más poder entre las Fuerzas Armadas y eso va a ir haciéndole cada vez más difícil al señor Maduro mantenerse como te dije antes, entre Miraflores y Fuerte Tiuna. Ya muy desgastado, ya con poca capacidad de convencer a nadie, se la pasa dando entrevistas a medios internacionales, le traen a personas que se pueden comportar, no voy a decir complacientemente, pero bueno, que no le van a hacer el reto que le hizo Jorge Ramos el otro día, por ejemplo, pero sigue ya Maduro sin tener la capacidad de convencer. Sí tiene en el exterior, sin duda, una fuerte capacidad de personas que se prestan para decir que lo que Estados Unidos quiere es el petróleo venezolano, este tipo de cosas. Bueno, gente que está dispuesta a pasar esa vergüenza o que está lo suficientemente desinformada como para poder atreverse a decir que el problema es ese y no que el problema es que los venezolanos están sufriendo las consecuencias de un comunismo que, como siempre, cuando se implementa, termina acabando con la vida de las personas. Ahora, Juan Guaidó significa la esperanza para muchos, incluso revivió la ola de protestas, la fusión de muchas visiones opositoras al régimen madurista. ¿Cómo capitalizar esa fuerza en las calles que tiene en este momento Juan Guaidó? Bueno, yo creo que está siendo debidamente capitalizada, es decir, estamos viendo cómo hay cada vez más efectividad en la acción de gobierno por parte de Guaidó. Falta ver cómo empieza a manejar recursos que va a tener a su disposición para dirigirlos a la solución de problemas centrales de los venezolanos. Lo que ha quedado claro del 23 de febrero para acá es que el enemigo del pueblo venezolano está en Miraflores y él y sus secuaces orquestan para tratar de proyectarle infructuosamente al mundo una idea de una Venezuela donde todos están como ellos, gordos, rozagantes, inclusive obesos. Esa no es la realidad de Venezuela y ya la gente lo sabe. El grave problema es que esto se ha convertido en una tendencia de opinión pública en el mundo. El mundo reconoce ya la grave situación que viven los venezolanos y hay aquellos países que inclusive tuvieron dificultad para reconocer a Juan Guaidó, tuvieron de dentro de sus países una fuerza muy grande. Ese es el ejemplo de Italia, que llevó a que el gobierno italiano tuviese que reconocer a Juan Guaidó como presidente interino. Esto es una cuestión indetenible, esto es una cuestión que está explicando el desmoronamiento de un Maduro que lo único que está defendiendo en este momento es una capacidad, es una posibilidad de negociar a ver si es que se hacen unas elecciones y él queda vivo. Eso no va a pasar. La única negociación posible en este momento, no porque lo diga a José Vicente Carrasquero, sino porque lo dice Guaidó y lo dicen quienes le siguen, es cómo será la salida de Maduro del poder, un poder que ostenta por la vía de la trampa, un poder que ostenta por la vía de burlarse de la Constitución Nacional y peor aún, de burlarse de los procedimientos que el mismo Hugo Chávez instauró en 1999. Para concluir, ¿cuáles serían las claves de esta ruta crítica que debe de seguir la oposición para capitalizar en el poder que tiene en este momento Juan Guaidó, para de alguna manera tomar fuerza y no volver a caer en un impasse político? Bueno, la clave está precisamente en darse cuenta
que es un proceso que puede suceder de aquí a mañana o de aquí a un mes, pero que la salida de Maduro está marcada, que hay que entender que hay una cantidad de tópicos que hay que cubrir, que arropar para que se puedan dar las situaciones que lleven a una salida de Maduro de Miraflores, no de poder, el poder ya no lo tiene. Y eso hace que los venezolanos tengamos que estar muy pendientes de lo que sucede, estar dispuestos a respaldar lo que se está haciendo desde el gobierno interino para adelantar todo lo que sea necesario para sacar a este señor del circuito Miraflores Fuerte Tiuna y poder llevar a Venezuela hacia un proceso de transición, de cambio, que traiga unas elecciones libres, vigiladas internacionalmente, con todas las reglas de juego para que Venezuela vuelva a incursionar nuevamente en la democracia, tal como lo venía haciendo hasta 1998. Es José Vicente Carrasquero, profesor de Ciencias Políticas y analista político. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Con mucho gusto, gracias. Hasta luego. 4:21 de la tarde en la costa este de Estados Unidos. Vamos a revisar otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia en Nicaragua, donde continúan los esfuerzos para encontrar una salida a la crisis. El gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia celebran este lunes una cuarta sesión de diálogo tras una pausa durante el fin de semana. La mesa de negociación se instaló el miércoles pasado y ha celebrado 3 sesiones en las que las partes han avanzado en la definición de la agenda y de los mecanismos del proceso. Hasta el momento el gobierno y la alianza han acordado 9 de 12 puntos discutidos, sin embargo, no se han abordado los temas de fondo, según informó la oposición. Es noticia el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien firmó el decreto de disolución de las Cortes previo a las elecciones legislativas anticipadas del 28 de abril. La situación venezolana se coló en la precampaña electoral este lunes. El líder del Partido Popular ofreció liderar la defensa de la democracia en Venezuela desde la Unión Europea en caso de ganar las próximas elecciones generales. Este es un informe de nuestro periodista Marcelo Moncayo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes. En la tarde, amigos televidentes, de este día el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, firmó el decreto para disolver las Cortes, es decir, para clausurar tanto el Congreso de los Diputados como el Senado de España. Todo esto mientras los partidos políticos ya se encuentran en su etapa de precampaña de cara a las elecciones generales de este próximo 28 de abril. La crisis venezolana es parte de la precampaña y seguramente de la campaña electoral española. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, firmó el decreto para disolver las Cortes. Esto como parte del proceso de convocatoria a elecciones generales. Todo esto mientras los partidos aprovechan el tiempo para hacer precampaña. La crisis venezolana se coló en la contienda electoral de los aspirantes a la presidencia del gobierno. Este lunes, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró que la lucha por la democracia en Venezuela será uno de sus temas a nivel internacional. Que el gobierno de España está ausente. Está ausente del Grupo de Lima, en el que podía estar no solo como observador, al ser nación iberoamericana, Portugal y España también podrían estar, de manera que puedan llevar a la Corte Penal Internacional a Maduro. Lo que te puedo decir es que cuando el Partido Popular gobierne en España, que quedan 2 meses, no solo vamos a estar en estos grupos, sino que vamos a liderar la acción internacional. Si nos llamáis la madre patria, no es para que estemos a la altura de Canadá o de Francia en este problema. Es para que estemos con vosotros peleando como si nos fuera la propia democracia española en el intento. Para Leopoldo López Gil es importante esta posición que adoptaría Pablo Casado en caso de liderar el gobierno de España, pues no se debe olvidar que en Venezuela viven un considerable número de ciudadanos españoles. Creo que la forma como lo dijo el señor Casado fue muy interesante, porque él lo que propone es que España sea el líder desde Europa con las relaciones iberoamericanas y por lo tanto el líder en la consecución de nuevo para la democracia en Venezuela. Hoy en Venezuela tenemos, dicho oficialmente por el gobierno español, 200.000 españoles por un lado, y en España tenemos no menos de 350.000 venezolanos viviendo aquí, más las personas de doble nacionalidad. Sin duda alguna, el tema de la crisis venezolana irá tomando fuerza en la campaña electoral española, considerando que existen partidos de izquierda que defienden a Nicolás Maduro. Televidentes de la tarde, y este próximo 12 de abril comienza oficialmente la campaña electoral en España. Este es el informe para la tarde, Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid.
Las imágenes más recientes reveladas por la Fiscalía habrían sido grabadas simultáneamente muy cerca del hotel del primer video, donde según la investigación el fiscal de apoyo de la JEP, Carlos Bermeo, habría recibido $40.000. En este segundo momento se observa una maleta con dinero que sería utilizado según las autoridades para incidir en el trámite de extradición de Jesús Santrich. La Fiscalía señala que serían $460.000. Estas imágenes reveladas anoche son parte de la investigación y serán presentadas hoy en la audiencia de imputación de cargos contra los 5 capturados. Los videos se suman a los ya conocidos el viernes cuando se destapó el escándalo. Al mismo tiempo, habría sido la captura de Yamit Prieto Acero y Luis Orlando Villamizar. La Fiscalía sostiene que recibieron un pago por $460.000 que hacen parte del acuerdo de pago de $500.000. Se observa el momento en el que el agente del CTI efectúa la captura del fiscal de apoyo de la JEP, Carlos Julián Bermeo, señalado de haber recibido minutos antes $40.000 en efectivo en el lobby de un hotel y haberlos entregado de inmediato en el baño a su esposa, quien también fue capturada cuando intentaba salir del hotel con el dinero en una mochila y fue interceptada por los oficiales. También aparece el ex senador Luis Alberto Gil, señalado por la Fiscalía como presunto intermediario. De manera simultánea, en otro hotel del norte de Bogotá estaban siendo entregados los otros $460.000 que también fueron decomisados por la Fiscalía y que serían parte de la primera fase de los pagos. Para hablar sobre este tema nos acompaña en nuestro estudio Jairo Libreros, analista permanente en NTN24. Como siempre, un gustazo saludarte, bienvenido. Hola Yoli, muy buenas tardes. Creo que no nos habíamos visto en todo este año. Porque creo que no me has tenido en cuenta porque todas las tardes estoy aquí, de 1 a 8 de la noche. Bueno, te vamos a exprimir hoy. Primero, ¿qué significa la captura del fiscal? Yo creo que tiene muchos significados, pero de manera particular hay 2 líneas de investigación o por lo menos de análisis que vale la pena destacar. La primera de ellas, creo que ya la han mencionado diferentes altos funcionarios de la justicia o de la Jurisdicción Especial para la Paz, es una situación crónica en Colombia de corrupción. El tema de la corrupción, como ha ocurrido en otros países en América Latina, permeó todas las esferas y era bastante difícil pensar que no iba a llegar a la JEP. Y en segundo lugar, yo creo que también aquí hay un dato que es muy importante, es un golpe muy fuerte que recibe la Jurisdicción Especial para la Paz. Joely, difícilmente creo yo que se va a levantar. Hay que tener en cuenta que en los últimos 11, 12 meses de existencia de esta jurisdicción está asignada por grandes críticas, por incapacidad, por falta de legitimidad, y ahora se consolida la idea de una corrupción generalizada al interior. Quizás, no tengo la menor duda, es injusto lanzar esa frase, pero los acontecimientos que tuvimos la oportunidad de ver este fin de semana, la audiencia pública que en estos momentos se realiza en un juzgado en Bogotá y los antecedentes que ya denotan cierto grado de desgaste muy fuerte de una institución que acaba de nacer, denotan la falta de capacidad que tenemos para sacar adelante instituciones y de manera particular lo más grave, lo más complicado, la justicia en Colombia no funciona, no existe. Pero eso, ¿qué tanto le afecta como tal a la paz? Yo creo que le afecta de grado sumo. Lo más importante de la paz es la arquitectura de la justicia especial. Si la arquitectura falla, la legitimidad del proceso de paz empieza a tener nuevamente problemas muy serios. Yo no creo que volvamos a la época de la guerra con la FARC. Ese grupo subversivo ya no existe, no tiene forma de recomponerse. Hay sectores, sobre todo de derecha, que consideran que la FARC sigue siendo una organización terrorista con capacidad de afectarnos. Eso no es cierto, no hay pruebas ni evidencias en el términos científicos o empíricos que puedan acreditarlo, pero yo creo que sí dificultará mucho la aplicación del resto de los principios, de los proyectos y de los programas que hacen parte del acuerdo del Teatro Colón. Ahora, la FARC insiste en que es un montaje. Yo no creo que sea un montaje, hay que entender que esto también tiene un debate jurídico muy fuerte. Algunos detractores consideran que es la realidad de lo que fue la arquitectura de justicia del proceso de paz. Otras personas, como los que siguen los lineamientos de las FARC o personas que están comprometidas realmente con sacar adelante este proceso de paz o cualquier otro que se llegue a dar en el futuro, consideran que la mano de Estados Unidos, la presencia del fiscal Néstor Humberto Martínez, quizás el alto funcionario más criticado en estos momentos, con mayores objeciones, no solamente por las actuaciones que ha adelantado en los últimos años, sino por la estela de problemas y polémicas que carga, considera que esto es un invento para fortalecer la figura de Néstor Humberto Martínez, fortalecer el papel de la JEP y de la Fiscalía y de manera particular descalificar por completo a la JEP de tal manera que el presidente Iván Duque tenga mayor tranquilidad y objete no 1, ni 2, ni 5 artículos como se especulaba hasta el sábado al mediodía, sino toda la ley. La situación
información creo que es muy engorrosa, creo que genera muchos problemas y uno de los temas que yo no veo claros, o por lo menos no tengo la información pública hasta el momento presentada por la Fiscalía, es que esto sea un montaje. Hay cosas que no son claras, vaya y venga, pero que sea un montaje no lo creo. Pensar que un agente encubierto que está amparado por el Código de Procedimiento Penal y de manera particular no podemos olvidar esto, por la Convención de Naciones Unidas suscrita en Palermo en el año 2000, donde crea para todos los países signatarios de ese tratado la figura del agente encubierto y las entregas controladas, creo que es imposible. ¿Quién o quiénes estarían detrás de estos sobornos? Yo creo que pueden existir dos clases de personas. De un lado, un sector que está interesado realmente en que el señor Santrich no salga de Colombia, no sea extraditado y de manera particular no tenga la más mínima posibilidad de contar lo que aparentemente sabe del narcotráfico. Sobre esta hipótesis, creo que estaría detrás el cartel de Sinaloa, que haría todo lo que esté a su alcance para evitar que el señor Santrich salga del país y los delate, no solamente identificándolos como las personas encargadas del tráfico, las negociaciones que se dieron en un momento, sino especialmente la ruta, los procesos y los procedimientos. Pero hay una segunda hipótesis de trabajo también muy importante sobre este particular. Algunos dicen que Estados Unidos estaba muy interesado en conocer las verdaderas ramificaciones, Joely, que existen en materia de corrupción en la Justicia Especial para la Paz. Por diferentes fuentes se conoce que existe mucha preocupación que una red de corrupción ya esté operando de una manera mucho más fuerte y contundente al interior de la JEP, y aparentemente la justicia colombiana vía la Fiscalía General de la Nación, pero también el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cuando estaban adelantando indagaciones para determinar si es cierto o no esa red, se topó con este personaje, con el señor Carlos Julián Bermeo, una persona que tiene ya un cuestionamiento muy grande por corrupción. Ustedes tuvieron la oportunidad de verlo recibir un fajo de billetes, $40.000. Yo creo que las dos hipótesis son legítimas, legalmente son viables y muy seguramente vamos a encontrar el resultado en las próximas semanas en alguna de esas dos hipótesis. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias en la primera y en la segunda hipótesis? Yo creo que las dos consecuencias son devastadoras. Es un golpe muy fuerte que recibe la JEP. Muy seguramente esto va a llevar a que diversos sectores, especialmente quienes tengan iniciativa parlamentaria en el Congreso de la República, lancen proyectos de ley para maniatar a la JEP y quitarle algún tipo de competencias que tenía, no solamente en el acuerdo del Teatro Colón, sino especialmente en un proyecto de ley que está en el escritorio del presidente Iván Duque. No sabemos si para la sanción presidencial definitiva o para devolverlo ante la JEP. Ese golpe yo creo que es muy duro. Y dos, difícilmente se va a levantar en términos de credibilidad. La credibilidad de la JEP creo que sale muy mal, difícilmente va a tener la oportunidad de hacer esto. Y un tercer efecto que en mi opinión veo venir y que solamente sabremos en 20 días o quizás unos 30 días aproximadamente, veo muy difícil que algunos magistrados que se oponen a la extradición de Jesús Santrich mantengan su posición. Aquí también hay un mensaje va para muy Estados fuerte. Unidos. Yo creo que va para Estados Unidos. El mensaje es muy fuerte. La justicia norteamericana y la Fiscalía tienen una visión completa al interior de la JEP y ese mensaje, ese impacto lo van a recibir. Yo creo que la suerte del señor Santrich ya se encuentra en Estados Unidos. Claro, pero me llama la atención, viéndolo desde afuera, que sea desde Estados Unidos donde se le da seguimiento a este caso, se le da un seguimiento al proceso de Santrich para extraditarlo a Estados Unidos. Es como si ellos tuvieran mayor necesidad no solamente de sentarlo ante la justicia, sino de sacarle toda la verdad. En estos momentos la necesidad desde el punto de vista del derecho penal internacional la tiene Estados Unidos. En primer lugar, porque hay que tener en cuenta que existen de tiempo atrás diferentes solicitudes de extradición a toda la cúpula de lo que en su momento se conoció como el secretariado de la FARC. Hoy día algunos de esos integrantes del secretariado ostentan la condición de congresistas, bien sea en la Cámara de Representantes o en el Senado. Desde ese punto de vista Estados Unidos tiene una deuda muy grande. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que también esta cúpula, el secretariado, la unidad en su momento que tomaba decisiones y operaciones militares, estuvo involucrada en secuestros de ciudadanos norteamericanos, no solamente los que conocemos por cuenta de una situación crítica que se da al momento de la entrega de Ingrid Betancourt y otro tipo de situaciones que se dieron en el marco de la confrontación armada. De tiempo atrás, para el Departamento de Justicia, para la CIA y de manera particular para el Departamento de Estado, la FARC actuó
en diferentes momentos, afectando la vida y la integridad de muchos ciudadanos norteamericanos. Y en tercer lugar, quizás el enemigo en el narcotráfico más importante que tiene en la mira los servicios de inteligencia norteamericanos y su aparato de justicia es el cartel de Sinaloa. Desde ese punto de vista, la necesidad de conocimiento la tiene realmente Estados Unidos. Otro plan, otro cantar es lo que ocurre en Colombia en materia de víctimas. Bueno, ahora el escándalo se produce a menos de 7 días de que el presidente colombiano Iván Duque decida si objeta o sanciona la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Se trata de la norma que reglamenta el funcionamiento de la JEP y que fue aprobado en el Congreso el año pasado. La Corte Constitucional declaró el pasado agosto aplicable la ley estatutaria para la administración de la JEP, aunque denegó algunos cambios hechos en ella por el Legislativo. Mientras llega esta fecha, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le pidió al presidente que tenga consideración en 4 aspectos que a juicio de la Fiscalía afectarían la satisfacción de los derechos de las víctimas. En respuesta a esto, Patricia Linares, presidenta de la JEP, afirmó que no habrá impunidad. ¿Cuáles son los caminos que le ves al presidente Duque? Yo creo que el presidente Duque sí va a objetar, no solamente por lo que ocurrió este fin de semana, sino porque existen razones garantizadas o por lo menos muy bien justificadas para algunos analistas por parte del fiscal general de la Nación, que considera que algunos apartes de ese proyecto afectan la buena administración de justicia. Pero yo creo que después de este acontecimiento difícilmente existe un camino diferente para el presidente Duque. La va a objetar, creo que van a ser muchos artículos, pero el tema no se agota ahí, Joely. Yo creo que lo que viene después de la objeción es la presentación de un proyecto de ley estatutaria para reformar diferentes contenidos, competencias, autorizaciones, alcances y límites de la Justicia Especial para la Paz. ¿Eso qué quiere decir? Que por ahora se va a objetar, pero viene un proceso de reforma que va a llevar a un debate muy intenso en plena campaña electoral, porque Joely, en el mes de octubre los colombianos eligen a las autoridades territoriales. Quien tenga un mayor poder en gobernaciones y alcaldías tiene una cuota inicial mucho mayor para las elecciones del 2022. Desde ese punto de vista yo creo que también va a tener repercusiones, porque en estos momentos ambientar en el Congreso de la República una reforma sentida, profunda, especialmente diseñada para cortarle las alas a la JEP, da réditos políticos, y el Centro Democrático y algunos partidos de la centroderecha no van a dejar pasar esta oportunidad. ¿Y las víctimas? Las víctimas vuelven a estar simple y llanamente en el papel. Lamentablemente, durante los años de la negociación en La Habana, el presidente Juan Manuel Santos en su momento afirmaba que este proceso tenía en el centro a las víctimas. Eso no lo vimos y no lo logramos decantar en el acuerdo del Teatro Colón. Hoy día también se sigue hablando que las víctimas son importantes, y yo creo que en Colombia, en América Latina y en la comunidad jurídica está claro, las víctimas tienen que tener un papel sobresaliente en lo que ocurra en el caso colombiano y en cualquier otra experiencia, pero lamentablemente los mecanismos que se crearon en el Teatro Colón y lo que hemos visto a partir del 1 de diciembre de 2016, cuando se implementó este proceso, es que las víctimas no tienen ese papel. Esa sería una gran excusa para que el presidente Iván Duque verdaderamente fortalezca el papel de las víctimas en los 2 proyectos que estamos mencionando. Es Jairo Libreros, nuestro analista permanente en NTR24. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTR24. Avanzamos. Integrantes de la caravana de migrantes que salió de Honduras el pasado 15 de enero y que contaba con más de 1,000 personas, ha llegado a la capital estadounidense. Se trata de 15 ciudadanos de la comunidad LGBTI que han sido acogidos por la organización Casa Rubí en Washington. Emiliana Molina, periodista de NTN24, tiene la información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos aquí en Casa Rubí, en la capital estadounidense, una organización que le brinda apoyo a las personas de la comunidad LGBTQ. No solo les brindan asistencia legal, sino que también les brindan apoyo psicológico, comida, ropa y hospedaje, mientras las personas que llegan aquí logran acoplarse a su nueva vida en Estados Unidos. Pues Rubí Corado, que es la fundadora de esta organización sin ánimo de lucro, fue personalmente hasta Texas a recogerlos desde el centro de detención y traerlos de regreso a Washington D.C. manejando por más de 20 horas. Llegaron de hecho anoche alrededor de las 2 de la mañana y salieron el sábado. Ahora Rubí está acogiendo a todas estas personas, brindándoles el apoyo que necesitan para lograr que puedan salir adelante. De hecho, hablamos con una de ellas que nos cuenta un poco de su historia y su transcurso caminando más de 2,000 millas para llegar a Estados Unidos. Por decir así, sufriendo porque se camina bastante para llegar hasta Guatemala.
¿verdad? Nosotros venimos en la caravana, yo he sido perseguida por la policía. Mucha discriminación por parte de personas, por parte de delincuentes, por parte de la policía, por falta de los gobiernos, por falta de todo. Un país discriminativo demasiado grande. Yo soy chica trans, ¿verdad? Pero mi madre no sabe nada de mí. Pero ya no me importa porque ya puedo decirle al mundo lo que sea, ¿verdad? Ya me puedo liberar, ya puedo ser quien quiero ser. Bueno, si tienes un mensaje para tu mamá, entonces, en este momento, ¿cuál sería si ella te está escuchando? Quiero que sepa que tiene un hijo, ¿verdad? O una hija, por decir así, que la adora muchísimo. Y el día de mañana ella no puede aceptar lo que yo soy, ¿verdad? Pido fuerzas a Dios, ¿verdad? Para que sea Dios quien me guíe, porque no es fácil que tu madre te dé un rechazo. Rubí se reunió con ellos personalmente esta mañana para explicarles un poco cómo funciona la legislación en Washington, D.C., para asegurarse que ellos también conozcan sus derechos. De hecho, invitó a Jackie Reyes, quien trabaja para la oficina de la alcaldesa Muriel Bowser aquí en la capital estadounidense, quien no solo les ofreció su apoyo, sino también asistencia legal y les explicó un poco de cómo funcionan las cosas en la capital. Personas que vinieron dentro de esa caravana no solamente tengan acceso, pero también que tengan recursos que le ayuden con su salud mental, porque han experimentado mucho trauma en sí. Una migración de ese tipo causa mucho impacto en la vida de una persona. La alcaldesa Muriel Bowser siempre dice que no importa si una persona está aquí 5 minutos o 5 generaciones. Y estas 15 personas ya han pasado más de 5 minutos. Así es que ya son residentes, ya son parte de la familia de Washington, D.C. Desde ayer en la noche, los departamentos de servicios humanos estuvieron acá apoyando. Tú sabes que Casa Rubí también es un albergue donde también trabajan con la ciudad, dándole asistencia a las personas que no tienen hogar. Y es que Rubí no solo acoge a estas personas aquí en la organización, sino que también les brinda apoyo y asistencia legal, por ejemplo, en los casos de acoso sexual. De hecho, según datos de organizaciones sin ánimo de lucro, ocurren entre 2008 y 2017 más de, por ejemplo, 2.000 casos de acoso sexual contra la comunidad trans, y de hecho algunos de estos, o su gran mayoría, ocurren en Centroamérica y Latinoamérica. Esta es la información que tenemos desde Washington, D.C. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. El senador Rand Paul de Kentucky anunció que apoyará la resolución demócrata para bloquear el intento de Donald Trump de usar los poderes de emergencia para financiar el muro en la frontera con México. De esta forma, son ya 4 los senadores republicanos en respaldar la medida y suman los votos necesarios para aprobarla. El mandatario ha dicho que de llegar a su escritorio vetará la medida. Carolina Valladares tiene la información. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes desde el Congreso de los Estados Unidos. Sin duda malas noticias para el presidente Donald Trump, porque con Rand Paul ya son 4 los senadores republicanos que van a dar apoyo en la Cámara Alta a la iniciativa demócrata que pretende bloquear el llamado a la emergencia nacional del presidente Donald Trump y que la pasada semana fue aprobada en la Cámara de Representantes con el apoyo de 13 congresistas republicanos. Bien, recordemos que el presidente Trump había llamado a la emergencia nacional bajo el pretexto, según él, de que hay una invasión tanto de drogas como de inmigrantes indocumentados, y de esta forma lo que va a hacer el presidente es conseguir fondos del Departamento de Defensa, 3.600 millones de dólares, que inicialmente estaban destinados a construir infraestructuras militares, pero va a emplear ese dinero para construir así su muro en la frontera con México. ¿Qué sucede? Pues que tanto Rand Paul como otros republicanos consideran que esto se trata de un abuso del poder ejecutivo. Cada uno de los republicanos que conozco condenó el uso del poder ejecutivo para legislar del presidente Obama. Teníamos razón entonces, pero la única forma de permanecer honesto en el cargo es emplear el mismo principio sin importar quién esté en el poder. ¿Y quiénes son los líderes de esta rebelión dentro del Partido Republicano? Además de Rand Paul, por el estado de Kentucky tenemos a Lisa Murkowski, por el estado de Alaska, también a Susan Collins por Maine y a Tom Tillis por el estado de Carolina del Norte. Aún y así, la iniciativa podría fallar en la Cámara Alta si es que alguno de los 47 demócratas que están en la Cámara Alta deciden votar en contra, lo cual parece, eso sí, bastante poco probable. Una vez se obtenga la luz verde, esta iniciativa va a ir al despacho Oval, al escritorio del presidente Donald Trump, quien ya anunció hace unos días de que en caso de que esto sucediera, él iba a vetarla. Lo vetaría 100%.
100%. Y no creo que es sobre el veto. Hay demasiadas personas inteligentes que quieren seguridad en la frontera, así que creo que puede sobrevivir un veto, pero sí lo vetaría. Y como era de esperar, tras casi 2 años combatiendo las políticas migratorias del presidente Donald Trump, organizaciones pro-inmigrantes celebran la decisión de que miembros de su propio partido vayan a votar a favor de una resolución demócrata que lo que va a hacer básicamente es bloquear ese llamado a la emergencia del mandatario estadounidense. El Congreso por primera vez se ve que está haciendo su trabajo de asegurar de que el presidente no se salga más allá de su poder, ¿verdad?, que le autoriza la Constitución. Para nosotros nos alegra porque vemos de que, como dicen, la ley va a sobresalir aquí, la ley gana en esta vez, y eso para los inmigrantes, ¿verdad?, podemos estar tranquilos de que en el Congreso todavía hay legisladores que están dispuestos de no darle el 100% al presidente el apoyo, pero también que van a ver y van a asegurar que las leyes de este país se sigan. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado necesitarían 2/3 de los votos para poder anular el veto del presidente Donald Trump, lo cual parece muy improbable. Lo que sí que es casi seguro es que una vez esta iniciativa llegue al despacho oval, aunque el presidente Trump la vete, supone una gran derrota para el mandatario, sobre todo entre sus propias filas, las filas del Partido Republicano. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Y al cumplir un poco más de la mitad de su mandato, Donald Trump repunta en las encuestas. Según un sondeo publicado por The Wall Street Journal y la cadena NBC, el 46% de los estadounidenses aprueba la gestión del republicano, un aumento de 3 puntos con respecto al índice de aprobación registrado en febrero. Además, la encuesta reveló que el 41% de los consultados está dispuesto a votar por Trump en las elecciones presidenciales de 2020, mientras que 48% dijo que definitivamente votará por un candidato demócrata. Para hablar sobre este tema nos acompaña Brett Bruen, presidente de la consultora Global Situation Room y exdirector de la Casa Blanca. Gracias, como siempre, bienvenido. Un placer. ¿A qué se debe este aumento del 43 al 46%? Pues hemos visto recientemente que el presidente Trump está intentando lanzar su campaña, su discurso en Miami sobre la situación en América Latina, Venezuela, fue principalmente para la audiencia aquí en los Estados Unidos la presentación de sus argumentos contra el socialismo, y para él sería un argumento central en la campaña que él quisiera manejar contra las ideas de la izquierda aquí en los Estados Unidos, para tener más programas para el medio ambiente, para inmigración, para educación. Entonces, estamos viendo un poco los resultados de esos esfuerzos de la parte del presidente. A la vez, la economía por ahora sigue bien. Entonces, normalmente cuando la economía va bien, el presidente recibe el beneficio de esta situación. O sea, mientras el bolsillo del estadounidense esté bien, no importa, por ejemplo, que incluso en estos días estuvo el escándalo del ex abogado de Donald Trump en los medios de comunicación, que debería de haber tenido un impacto y que parece que sucedió todo lo contrario. Pues el problema para los demócratas por ahora es hay pocas cosas que pueden sorprenderse al pueblo americano con respecto a Donald Trump. Entonces, Trump disfruta un poco de ya haber llegado al punto donde no hay muchas cosas que puede cambiar la opinión del público, por lo menos el público en el medio, el público a los lados. En el medio hay una parte de la población que va a decidir los resultados de las elecciones en 2020. Pero por ahora lo que estamos viendo es los demócratas se quedan con sus opiniones de Trump, los republicanos se quedan con sus opiniones positivas de Trump y
por ahora no hay muchas nuevas revelaciones de lo que hizo Trump que puede cambiar eso. Ahora, si revisamos la encuesta, este margen de aprobación tiene 88% de los republicanos están a favor de Trump, 60% de la población encuestada en zonas rurales están a favor de Trump, 60% de los encuestados blancos sin títulos están a favor de Trump. Y el 88%, el otro lado de la cara, el 88% de la raza negra está en contra de Trump, de los consultados, el 64% de los latinos está en contra de Trump y el 61% de las mujeres está en contra de Trump. Parece que no hay tanto cambio en las tendencias de la preferencia electoral del presidente Trump. No, lo cierto es que Trump está en una posición donde él tiene el apoyo de un cierto porcentaje de la población y este apoyo no es un apoyo muy que depende de las noticias del día, es un apoyo duro, es un apoyo que sobrevive la situación aquí en Washington, los argumentos, usando hechos, estadísticas, porque para este porcentaje de la población, Trump habla de la manera que ellos entienden este porcentaje de la población, piensa que Trump representa sus opiniones del mundo, sus opiniones de la política en los Estados Unidos. Entonces, hay este factor. También es importante mencionar que los demócratas están solamente comenzando ahora sus campañas. No tenemos por ahora un candidato o dos candidatos que de verdad se puede considerar líderes en esta elección para los demócratas. Entonces, Trump está, por el momento, disfrutando de ser el político más conocido, más mediático en la elección. Si revisamos, dice que 41% de los encuestados votará por Trump en el 2020, por los republicanos, y el 48% por los demócratas. ¿Es por lo que dices? Porque todavía no hay una cara definida en el ala demócrata que vaya a competirle a Donald Trump. Es un gran parte del problema, porque por ahora no solamente no tenemos cara, no tenemos mensaje. Los demócratas están entre los mensajes de Bernie Sanders, Elizabeth Warren, que son mensajes más izquierdistas, y tenemos al otro lado los mensajes de Kamala Harris, de Cory Booker, tal vez del ex vicepresidente Joe Biden, que son más mensajes del centro. Entonces, por ahora, estamos entre dos puestos muy opuestos en términos de cuál va a ser el mensaje del Partido Demócrata en las elecciones de 2020. Por ahora no se sabe. Y no importa nada de las investigaciones que se están entablando contra el presidente Donald Trump, porque por lo menos a mí me parecería que debería de ser un margen un poco más bajo el de aprobación que goza Donald Trump, pero del 43 al 46% en esta última medición. ¿No importa nada de lo que se le acusa a Donald Trump? Pues hay una encuesta muy interesante que mostró que por la gente que sigue Fox News, 90% no creen que hay un problema que va a descubrir esta investigación de Mueller sobre la cooperación con Rusia. De la parte de los telespectadores de CNN, son casi 90% o 99% cierto, que no creen en Trump, que creen que Trump ya hizo algo ilegal y Mueller va a descubrir esta evidencia. Entonces,
Estamos esencialmente en una situación donde cada uno tiene su propia realidad, sus propios hechos y desafortunadamente tenemos ahora media prensa en los Estados Unidos que está reenforzando esas creencias. Le agradezco a Brett Bruen, presidente de la consultora Global Situation Room y exdirector de la Casa Blanca, por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias. Hasta luego. Y al menos 23 personas han muerto tras el impacto de 2 poderosos tornados que azotaron el sur de los Estados Unidos. El fenómeno atmosférico causó daños catastróficos en varios condados en los estados de Alabama y Georgia. Un amplio equipo de rescate trabaja en las zonas afectadas para asistir a los damnificados. El número de víctimas mortales podría aumentar a medida que los organismos de socorro buscan entre los escombros. El panorama es desolador. Los fuertes torbellinos golpearon con fuerza diferentes zonas residenciales en los estados de Georgia, Florida, Carolina del Sur y Alabama durante la noche del domingo. En este último estado, la furia de los vientos alcanzó los 240 kilómetros por hora. El área de mayor catástrofe es el condado de Lee. Casas móviles destruidas, árboles derribados y una estela de destrucción es el común denominador a lo largo de la pequeña población. Se estima que al menos 42.000 personas permanecieron sin electricidad por varias horas. El operativo de búsqueda fue reanudado esta mañana para intentar hallar desaparecidos. Varios drones sobrevolaron la zona equipados con sensores térmicos en busca de los sobrevivientes. En el hecho que es considerado el más mortífero en años recientes, más de 50 personas resultaron heridas. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump envió un mensaje a los damnificados. A la gran gente de Alabama y sus alrededores, por favor, tengan cuidado y permanezcan seguros. Los tornados y las tormentas fueron verdaderamente violentas y podrían venir más. A los familiares y amigos de las víctimas y a los heridos, que Dios los bendiga a todos. Las autoridades prevén que el número de muertos aumente con el paso de las horas. Los equipos de rescate continúan los trabajos de búsqueda de al menos 20 personas que aún permanecen desaparecidas. Y en el noreste de Estados Unidos, más de 80 millones de personas están en el camino de un frente frío que ha descendido del Ártico y ha traído intensas precipitaciones de nieve. Por cuenta del fenómeno, las clases en las escuelas públicas han sido canceladas por el día de hoy. Este lunes, la tormenta invernal que ha dejado el estado de Nueva York y sus vecinos Nueva Jersey y Connecticut cubiertos de nieve se desplaza hacia el norte. Los estados más afectados son Massachusetts, Nuevo Hampshire, Maine y algunas zonas de Vermont. Para hablar del tema, le damos la bienvenida a José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese galpón en el estado Vargas? ¿Qué había allí? ¿Cómo se dio esta situación que terminó en la quema de comida? Bueno, esos galpones se encuentran en nuestro puerto de La Guaira, custodiados por Nicolás Maduro, quien usurpa el poder en Venezuela, custodiado por una empresa de mayoría cubana, que es Bolipuerto. Ahí hay unos galpones con alimentos y medicinas. Nosotros teníamos ya información de que la comida que estaba ahí represada había llegado descompuesta, que había arroz con gorgojo, que habían impregnado, digamos, la comida de un material repelente a roedores, el cual es inflamable, pero el cual también puede ser tóxico de manera mala vida. Y la información que no habíamos podido comprobar era que estaban vencidos y descompuestos los alimentos. Vimos el show que montó el show barato de García Carneiro y Nicolás Maduro, donde quemaron ellos mismos la comida. Debo aclarar que nadie tiene acceso al puerto de La Guaira, está tomado militarmente, es imposible, cualquier persona puede ingresar al puerto de La Guaira y mucho menos estos patios que quedan bastante retirados o resguardados. Ahí ellos tomaron la decisión de quemar esta comida, quién sabe para montar qué show o simplemente para lavarse las manos ante un nuevo Pudreval. Esto no es la primera vez que pasa en Venezuela, pasó con el conocido Pedeval. Y esa comida y esas medicinas vencidas y descompuestas decidieron quemarlas. Acto seguido, repartieron esta comida en algunos barrios, las desecharon en barrios de nuestro estado Vargas y ahí pudimos comprobar la fecha de vencimiento de muchas de ellas, el estado de descomposición de muchas de ellas y la información que veníamos trabajando y sin duda alguna un acto cruel, vil, vergonzoso y sobre todo en un país donde mueren venezolanos por falta de medicina, donde hay niños en desnutrición, ver cómo siguen haciendo esto un negocio y cómo pudieron quemar esta comida en el puerto de La Guaira.
Hablabas de negocios y dices que los alimentos que llegaron ya vencidos, algo que como también decías, ¿qué pasó con la importación de los alimentos hace años en Venezuela? ¿Quién se beneficia de esto? ¿Cómo se hacen estos negocios para importar comida podrida que supuestamente va a ser para paliar la crisis? Esto es un negocio que comenzó el ministro Mantilla, un general que hoy es general en el estado Bolívar, recién sancionado por los Estados Unidos. Luego lo siguió Eugenia Sader, luego siguió Carlos Rotondaros del Seguro Social y seguidamente algunos ministros de Salud y Infraestructura y Alimentación. Ahí tuvimos a Freddy Bernal para este negocio. ¿Y cuál es el negocio? Uno es comprar medicamentos categoría COD, es decir, medicamentos a punto de vencerse. Medicamentos que lo consigues a muy bajo costo en el mercado internacional, provenientes exactamente desde China e India, medicamentos de dudosa calidad, medicamentos a sobreprecio y medicamentos que compran triangulados vía Cuba, vía La Habana. Estos medicamentos son recibidos al país a 1, 2 o 3 meses de vencerse, por eso son tan económicos. La burocracia, el sistema anacrónico del gobierno de Nicolás Maduro, de lo que era su gobierno, hace que la distribución sea muy lenta y se terminen venciendo en las bodegas o centros para la distribución. Es el mismo negocio con el alimento, negocios a sobreprecio, muchos hacían con Centroamérica, otros con el sur de Brasil, y el diputado Paparoni ha hecho una gran investigación al respecto y es el mismo negocio. Son medicamentos a sobreprecio, son medicamentos y alimentos que no cumplen los estándares internacionales y que son almacenados de manera irregular. Ahí estamos hablando de una fortuna de millones y millones de dólares de dinero robado por alimentos y medicina. La traducción de esto, además de estar en las cuentas de algún sinvergüenza del gobierno de Nicolás Maduro, además de estar en las cuentas multimillonarias en Andorra o en yates o en mansiones, son nuestros pacientes sin medicinas, son nuestros niños sin alimento y son los venezolanos que hoy sufren la peor crisis de un usurpador llamado Nicolás Maduro, que ha utilizado la política como una herramienta de dominación, de sumisión, de odio y de muerte. Y bueno, por eso todo lo que se ha hecho nacional e internacionalmente para que Venezuela pueda salir de este oscuro episodio que hoy vive. Ahora, hay una cosa que llama mucho la atención si ellos tienen el control. ¿Cómo es que algunos de los funcionarios del régimen en Twitter, en redes sociales, han dicho que fue lo que denominan ellos como la derecha fascista, violenta, la que llegó a quemar esta comida que necesita la gente? Parte del show barato que nadie le cree, de los mismos creadores de la guerra con Guyana, de los mismos creadores de la guerra con el imperio, de los mismos creadores de la iguana que se come los cables y corta la luz, de los mismos creadores de la guerra económica que no terminan de explicar, de los mismos creadores de quienes destruyeron PDVSA y destruyeron nuestro país, es este mismo cuento. Ahí recibíamos acusaciones. Creo que García Carnero todavía estaba algo aturdido de perder su fortuna en Estados Unidos, de perder toda la fortuna que tiene en Estados Unidos producto de las sanciones. Nos acusaba directamente a nosotros, algunos diputados, de hacer estos actos vandálicos según ellos, pero tú lo acabas de escribir muy bien y yo lo reitero, porque además yo soy de ese estado y soy diputado del estado Vargas. No hay acceso al puerto de La Guaira. El puerto de La Guaira es administrado por una empresa mixta llamada Bolipuerto, con capital cubano y venezolano. La mayoría de los operadores o el control lo tienen los cubanos. Una empresa que ha destruido el puerto de La Guaira, una empresa que también es parte de un negocio con Portugal, lo que quiere decir que ahí no hay acceso libre al ciudadano, ahí no cualquiera no puede entrar, ahí hay cobertura de la Guardia Nacional en este puerto, y así que es imposible, no hay manera que alguien pudiera hacer esto. La única explicación, que ya la tenemos confirmada, es que fue una orden de ellos mismos para evitar un nuevo escándalo de comida podrida. Ellos sabían que estábamos detrás de esa comida y de esas medicinas, sabían que estábamos investigando, sabían que estaban cooperando con nosotros algunos empleados del puerto de La Guaira por la indignación de ver esa comida podrirse en un almacén, y ante esto su reacción fue quemar la comida y luego, de manera burlona y hasta torpe, esparcirla como si los habitantes de La Guaira fueran a comer o a buscar o a hurgar de la basura, que fue lo que hicieron con unos videos que subimos en nuestras redes sociales. Es algo vergonzoso y es parte de las razones que nos obligan a descansar ni un minuto hasta lograr el cese de la usurpación y sin duda alguna del gobierno de transición para tener elecciones en Venezuela. Pero los funcionarios del régimen insisten en que la ayuda humanitaria no se necesita, que no hay una crisis. La niegan, pero sin embargo, y muy contrastante, hay que destacarlo, dicen que también llegan cargamentos con toneladas de asistencia internacional desde Rusia, Cuba, Turquía, otros países que se llaman aliados del régimen. ¿Cuál es la situación hoy con esa ayuda? ¿Esos insumos sí llegaron a Venezuela? Totalmente falso, incluso vimos cómo se desmintió desde Moscú, como Rusia desmentía que no ha enviado ningún tipo de ayuda humanitaria a Venezuela. En Venezuela siguen funcionando los programas de cooperación internacional que tienen años funcionando, de distintos organismos como Naciones Unidas, distintas agencias de Naciones Unidas, OPS y OMS, que tienen un funcionamiento bastante restringido por parte de Nicolás Maduro, pero un funcionamiento dentro del territorio venezolano en algunos puntos críticos. Todo hay un ejemplo específico en el caso de la OMS, tienen un trabajo avanzado en el caso de malaria, UNICEF,
tiene bastante actividad con el tema de nutrición infantil, pero que es insuficiente ante el drama de 30 millones de venezolanos. Lamentablemente nosotros hubiésemos podido salvar muchas vidas. Yo fui el ponente, gracias al trabajo de muchos médicos, de muchas ONG. En enero del año 2016 declaramos la crisis humanitaria. Es decir, esto no es un tema de un as bajo la manga, o esto no es un tema de última hora para una bandera política. No, esta ha sido la lucha de muchos venezolanos, de muchos médicos, de muchas ONG y de toda la Asamblea Nacional, entendiendo nuestro sentido de la política, de servir, de llevar herramientas, de que más nunca muera un venezolano por falta de medicinas. Lamentablemente nos hemos encontrado con la arrogancia, con la prepotencia, con el odio de Nicolás Maduro hacia los venezolanos, y no ha sido posible la ayuda humanitaria en la gran escala que merece y amerita el país. Yo te puedo confirmar por primera vez que tenemos data consolidada. Más de 1.500 personas han fallecido producto de la crisis humanitaria. Más de 1.500 personas han perdido su vida porque no hay cómo atenderle un infarto, porque no hay cómo atenderle en una emergencia, porque no hay cómo resolver su caso médico constatado, esa data en nuestra encuesta nacional de hospitales, y ya tú conoces muy bien, y todo el mundo, una cifra muy dolorosa para mí, en lo personal, que soy médico, que son más de 40.000 pacientes con cáncer que no tienen quimioterapia, 98% de escasez de medicamentos neurológicos, un drama que sufren nuestros más de 12.000 pacientes que deben dializarse, 68% de nuestros quirófanos no funcionan, las personas se convierten, los venezolanos, deja de ser María Rodríguez con cáncer de mama para ser la número 482 de una lista de espera, y ese es el patrón común denominador de todos los hospitales del país, y ha sido el motor y la razón de nuestra lucha, y no vamos a descansar hasta que cese la usurpación, pero sobre todo hasta que llegue la ayuda humanitaria a nuestro país y podamos salvar vidas y no ver morir venezolanos, no por una enfermedad, sino por decirle no hay en un hospital de Venezuela. Ahora, es muy triste que de rostros, de nombres, de historias, pasen estas personas a ser estadística. ¿Qué se le puede decir a esas personas? Ustedes han formado parte de un comité organizador de la ayuda humanitaria, en tu caso en Colombia, pero también en Brasil, en Curazao. ¿Esa ayuda humanitaria va a poder entrar a Venezuela? Siguen llegando. Hace un par de días llegó un avión de los Estados Unidos lleno de medicamentos, llegó un avión de Honduras lleno de medicamentos y alimentos. Pronto vendrá una ayuda humanitaria de Argentina, de otros países del mundo. Nosotros seguimos trabajando en aglutinar la mayor cantidad de soluciones y esperanza a los venezolanos. Lo mismo sigue ocurriendo en Brasil, lo mismo sigue ocurriendo en el centro de acopio de Curazao. Nosotros no hemos rendido, nosotros no hemos soltado esta bandera porque ha sido la bandera hace muchos años. Seguimos trabajando y diseñando mecanismos para ingresar la ayuda a Venezuela. Hoy estábamos muy atentos a lo que era el regreso de nuestro hermano, el presidente encargado Juan Guaidó, a Venezuela. Vimos cómo pudo regresar con la frente en alto por el aeropuerto de Maiquetía, donde termino diciéndote, por ese mismo aeropuerto donde regresó Juan, van a regresar millones de venezolanos a abrazarse y reconciliarse y a reencontrarse con su familia en ese país que vamos a reconstruir. Y mientras estemos acá, no vamos a descansar en conseguir más ayuda y en ingresar esa ayuda a Venezuela para que no sigan muriendo venezolanos. Pero viendo lo que pasó con los insumos de las denominadas bolsas CLAP, ¿no se corre el riesgo de que, si sigue pasando el tiempo, pueda ocurrirle lo mismo a esta ayuda humanitaria que está almacenada en Colombia, en Brasil o en Curazao? No, nosotros tenemos altos estándares que lo hemos construido con el gobierno de Colombia, con el señor González, que es presidente de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, con INVIMA, que ha dado todos los controles de calidad. Toda la comida almacenada tiene estrictos controles de calidad del gobierno de Colombia, quien está fungiendo como almacenador de la ayuda, del gobierno donante, en el caso de Chile, Estados Unidos, Honduras y otros gobiernos que han hecho sus donaciones, y en nuestro caso, que somos los mayores interesados en cubrir todos los estándares de calidad para que se mantenga la calidad de los alimentos y para que no se vaya a dañar ningún alimento. Así que te puedo garantizar que hasta ahora todo lo que ha llegado y sigue llegando se encuentra lo que tiene que estar refrigerado, lo que tiene que tener temperatura, humedad estable y condiciones de refrigeración o almacenamiento estable se ha concretado, y hasta ahora se encuentran a buen resguardo mientras construimos y diseñamos lo que será el ingreso de la ayuda a Venezuela y el construir esto o convertir esto en esperanza y soluciones para los venezolanos. Le agradezco a José Manuel Olivares, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, por estos minutos para NTN 24. Gracias, que estén bien. Hasta luego. El Comité Internacional de la Cruz Roja anunció una nueva partida presupuestal para responder a la crisis humanitaria que afecta a Venezuela. A partir de ahora, la entidad destinará cerca de $20 millones para este propósito. El CIR abrirá una nueva oficina en la ciudad colombiana de Cúcuta para adelantar una mejor ejecución y gestión de sus recursos en la frontera colombo-venezolana. Alejandro Rincón desde Nueva York con la información. Adelante, Alejandro.
Hola, feliz tarde para todos. Recientemente el Comité Internacional de la Cruz Roja hizo eco en la opinión pública a nivel global tras declarar que no participaría en la operación liderada por los Estados Unidos en la que intentó entregar varias toneladas de ayuda humanitaria a los venezolanos. Consistentemente el comité ha hecho llamados para que la ayuda humanitaria no sea politizada y ha mantenido un carácter de independencia. Ellos han trabajado permanentemente en territorio colombiano y venezolano, tratando de dar la mejor asistencia posible a las miles de personas que se ven afectadas ahora mismo por una grave crisis humanitaria en territorio venezolano. Justo a la luz de esta circunstancia, tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, quien participa en las sesiones de consultas de este cuerpo diplomático dentro del organismo internacional, y le pedimos directamente una evaluación sobre la crisis en Venezuela. El hecho y la situación que ahora mismo se vive en Venezuela para la gente es realmente desafiante. Es gente que tiene que luchar para intentar conseguir sus artículos básicos necesarios para su día a día, y por supuesto que como Cruz Roja nosotros estamos muy preocupados por esto. Por supuesto que la situación a nivel monetario es bastante difícil y estamos listos para poder aportar a esta situación, y claramente esperamos ver esto porque hay una situación muy tensa ahora mismo y es necesario el diálogo. Es precisamente por esta realidad descrita por el Comité Internacional de la Cruz Roja que la entidad ha decidido redoblar, reforzar sus esfuerzos para atender a las miles de personas afectadas por la crisis humanitaria en Venezuela. Lo han hecho inyectando más recursos para la labor de esa entidad, en particular en la frontera colombo-venezolana. En Venezuela estamos doblando nuestro presupuesto de 9 millones a 19 millones de dólares. Es un paso que estamos dando ahora mismo en terreno a través de nuestras delegaciones, nuestros colaboradores en Venezuela con la Sociedad de la Cruz Roja. Así que esto es muy importante porque estamos apoyando ahora mismo las ayudas y también en el entrenamiento del personal para ayudar a esta situación. En declaraciones adicionales entregadas a NTN 24, el jefe de la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja ante Naciones Unidas también describió como muy tensa la situación que vive actualmente Venezuela. Pero a pesar de estas circunstancias, el comité recuerda que mantendrá su labor, esto con el objetivo esencial de no ceder en el esfuerzo de atender de la mejor forma que sea posible la crisis humanitaria que afecta a Venezuela. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Y representantes de la Organización de Ciudadanos Venezolanos Americanos Independientes anunciaron desde Miami el cronograma de actividades para una caravana que saldrá este miércoles con destino a Washington. El objetivo de los organizadores de esta movilización es pedir acciones más contundentes contra el régimen de Nicolás Maduro. El reporte lo tiene Paola Serna. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta sería la tercera caravana que parte desde 23 estados hacia Washington este próximo miércoles. Estados que incluyen la Florida, Georgia, las Carolinas, New Jersey, entre otros, y tiene como finalidad realizar una serie de reuniones frente al Senado, también en la OEA, la Casa Blanca, y también a respaldar el apoyo al senador Marco Rubio, pero exigiendo sobre todo que hayan acciones contundentes para devolver la democracia y la libertad en Venezuela. Esperamos tener una buena concurrencia en Washington, D.C. El motivo del viaje, por supuesto, sigue siendo el mismo. Debemos retirar al usurpador Maduro de la tiranía que tiene instaurada en Venezuela. Nosotros, la razón principal de este viaje es ir al Senado de los Estados Unidos, donde el senador Marco Rubio, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores, tiene este jueves 7 de marzo a las 10 de la mañana una sesión donde se hablará sobre las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y cuál es el camino hacia la restitución de la democracia en Venezuela. Porque en este momento, donde el gobierno ha demostrado que es el único que tiene las armas y donde nosotros hemos recurrido a todos los mecanismos democráticos que hemos tenido que recurrir, desde elecciones, firmazos, solicitudes de revocatorio, marchas,
con toda la asfixia diplomática que está ocurriendo en este momento en contra del régimen, hemos hecho todo lo que nos corresponde como venezolanos. Es hora de que la comunidad internacional, y ahí acompañamos al gobierno de Estados Unidos, que encabece las próximas acciones que tienen que darse para que se concrete la salida de Nicolás Maduro, regrese la democracia, la libertad y la vida en Venezuela, pero que también regrese la paz a todo el hemisferio y para tranquilidad también de los norteamericanos. Quienes participen en estas caravanas estarán partiendo desde Miami el día miércoles en autobuses y vans y pretenden llegar el día jueves en la mañana al edificio Dickens en la ciudad de Washington, donde han hecho esta convocatoria para que todos los venezolanos que deseen pueden asistir. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, muy buena tarde también para ti. Vamos a una pausa, ya regresamos, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN 24. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN 24. Ya volvemos. 78% de aprobación, cerca de los primeros 100 días en el poder del presidente Andrés Manuel López Obrador, que asumió el cargo el 1 de diciembre pasado. Se convierte en el presidente con mayor respaldo ciudadano al arranque de un gobierno en los últimos 30 años, según recientes encuestas. En el análisis de los datos se refleja que 52% de quienes califican favorablemente al presidente dicen respaldarlo por lo que ha hecho hasta ahora. Saludamos en Ciudad de México a Álvaro Ramírez, politólogo y especialista en opinión pública. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, Yoli. Buenas tardes. ¿A qué se debe este margen de aprobación? ¿Es todavía la luna de miel? Bueno, yo creo que sí, Andrés Manuel sigue en luna de miel, puesto que por más de 12 años estuvo refiriendo a todos estos temas. Y bueno, lo primero que hizo pues, fue precisamente eliminar la presión presidencial, bajar el costo de la alta burocracia en México, todos estos dispendios que según él había en el presupuesto público, pues fue lo primero que atacó y era lo que la gente tenía más presente. La opinión pública era lo que más estaba atenta o dispuesta a ver y por eso considero yo que podemos ver esos altos índices de aprobación. Pero también hay muchas críticas a nivel internacional. ¿Qué hay de los contrapesos institucionales? ¿No está minando la institucionalidad del gobierno del Estado mexicano? Mira, eso es un fenómeno político muy interesante. Si bien estas instituciones constitucionalmente autónomos no llegaron de la noche a la mañana a México, fue un largo proceso en el que las organizaciones de la sociedad civil, la apertura también del sistema político mexicano, de los partidos políticos mexicanos y de la propia izquierda que estuvieron presionando al sistema para que hubiera este tipo de instituciones y precisamente hubiera unos contrapesos al poder público, al poder presidencial y evitar las decisiones autoritarias. Bueno, hoy vemos a un presidente que viene y descalifica a las instituciones, puesto que su principal argumento es que son muy caras, que no son transparentes, que son corruptas. Hay un dato muy interesante. La semana pasada, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, uno de sus consejeros, le ordena a la Consejería Jurídica y a la Presidencia de la República que den la información referente, o mejor dicho, la información con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un fondo de corrupción. Esto es a través de una solicitud de información de un ciudadano mexicano que solicita cuál fue la información o de dónde él parte para decir que existe corrupción en esta obra y que, bueno, hoy en día ya todos sabemos que pues, el aeropuerto fue cancelado mediante una consulta, pero también es un precedente muy importante porque podemos ver a estas instituciones haciéndole el contrapeso al presidente de la República y que, bueno, vamos a ver cómo termina desenlazándose esta historia. Pero a ver, en el caso puntual del aeropuerto, de los datos que ofrece la administración pública mexicana, ¿había razones entonces para suspender la obra? ¿No es un golpe a la inversión extranjera en territorio mexicano? Mira, ahí también tenemos otros puntos importantes. Fíjate que el Aeropuerto Internacional de Heathrow, en Londres, es un aeropuerto que tiene 47,000 operaciones anuales, con 2 pistas, 5 terminales, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene 45,000 operaciones anuales, 2 pistas, 2 terminales. O sea,
un aeropuerto que recibe la misma cantidad, bueno, el casi mismo número de operaciones. La única diferencia es que tienen 3 terminales más y bueno, ahí tendremos que decir que no hay tanta corrupción, pero existe la corrupción. En México lo que tenemos es una gran corrupción, incluso el problema de quien estaba construyendo el aeropuerto, que era el ejército mexicano, bueno, al momento de las auditorías ha salido que sobrecostos, mala implementación de la obra, y tiene una razón principal: el ejército no es un aparato de construcción, el ejército es un aparato bélico. Y ese sería uno de los grandes problemas para esta nueva administración, en la que el propio Andrés Manuel quiere que el nuevo aeropuerto se construya en la base aérea de Santa Lucía por el ejército. Entonces, creo que hay que entender que el ejército es un arma o una fuerza militar, una fuerza bélica, no es una fuerza que se dedique a construir necesariamente. ¿Y cómo se ve México frente al mundo? ¿Se ha reducido la expectativa de crecimiento? ¿Se ha reducido el margen de certidumbre de empresarios extranjeros debido a todos estos cambios que está originando este cambio de gobierno ahora con Andrés Manuel López Obrador? Mira, Yueli, ahí hay un tema muy interesante. Evidentemente, el gobierno mexicano pues jamás va a aceptar que desde julio del año pasado, desde julio de 2018, posterior a la elección del 1 de julio, ha habido una fuga de capitales. No se habla de los montos, no se tiene una cifra exacta de cuánto ha sido ese capital que se ha estado yendo del país, pero bueno, lo que está ocurriendo ahorita de la calificación crediticia de Standard & Poor's de estable a negativa, también del mensaje que le mandan las calificadoras internacionales al gobierno de México en torno a la modificación de las reglas de Pemex, no son mensajes para nada alentadores. Y, por ejemplo, otro dato muy interesante que tampoco le está gustando para nada a los mercados es nada más que el monto aprobado para el uso de los recursos públicos, digámoslo, en programas sociales, que para este año es de, permíteme, aquí lo tengo, 630,000 millones de pesos comparados con los 554,000 del año pasado. ¿Cuál es el problema de tanto dinero? Bueno, que el 58% de esos 630,000 millones de pesos se van a utilizar sin una claridad en las reglas. El resto, solo 1 de 19 programas tiene reglas de operación ya bien especificadas y solo 5 tienen apenas unos lineamientos. O sea, sí, lo que estamos viendo es una nueva construcción de un régimen político a través de los recursos públicos. Esto es una cosa que ya vimos hace, ¿qué será?, 70, 60, 80 años con lo que fue el PRI, y precisamente la elaboración de una estructura clientelar a través de los recursos públicos. Bueno, pues ahora otra vez lo estamos viendo en la versión Morena, siglo XXI, Andrés Manuel López Obrador. Es que muchos de los analistas dicen que no es una izquierda, sino más bien el centro priista viejo, por el cual el mexicano se había alejado del propio PRI. Eso podría ser, es un discurso que se viene dando mucho en México. Se habla de que una refundación del PRI, como lo fue en sus primeras épocas, por ahí de 1920 y tantos y 1930 y tantos, en la que nace con un nombre, cambia de nombre y su tercer nombre es Partido Revolucionario Institucional, y que hoy precisamente, o esta semana, está cumpliendo los 90 años. Bueno, hablan de esta cuarta refundación del Partido Revolucionario Institucional y que puede ser a través de Morena. Yo creo que es un poco descabellado, pero las prácticas que estamos viendo del partido hoy en el gobierno, pues no nos dejan otra cosa, ¿no? Hoy estamos viendo este nuevo pacto político entre las élites, estos nuevos acomodos, donde pues la nueva corrupción va a ser a través de actos patrióticos, por así decirlo. Ahora, digo, con este margen tan interesante de 78% de aprobación de un presidente mexicano, cuando veíamos los márgenes de descalificación que tenía el presidente Enrique Peña Nieto, quiero saber entonces qué ha hecho bien el presidente López Obrador o por qué alcanza esas cifras más allá de la luna de miel, más allá de ese electorado fuerte que todavía lo respalda. Yo considero que lo que te dije al principio de la comunicación es eso.
Andrés Manuel traía un determinado número de temas, 10 temas muy bien manejados en la opinión pública por más de 12 años, los 12 años que fue el eterno candidato, y que ahorita que llega al gobierno, pues es lo primero que ataca, y es lo que la gente quería ver. La gente quería ver que le bajaran o que le quitaran la pensión a los expresidentes, que no hubiera una burocracia dorada, que no hubiera el avión presidencial. Esos son los temas por los que Andrés Manuel está, digamos que encumbrado. Sin embargo, también las propias estadísticas nos están hablando de que todos los temas que no vienen, por así decirlo, desde la campaña, o sea, toda la coyuntura, es donde Andrés Manuel no está respondiendo bien. El caso de donde mueren la gobernadora de Puebla y el senador de Puebla, el caso de las estancias infantiles, y así van a seguir saliendo temas que no vienen dentro de esta agenda de campaña y que están siendo mediáticos, van a tener muchísimo más impacto. Por ejemplo, lo que fue el tema de los desabasto de gasolina estuvo a punto de seguirle explotando, pero bueno, pudieron controlarlo. Hoy también sale un dato de que la empresa que compra las pipas de Pemex para el desabasto de los combustibles es una empresa que está sancionada incluso por la Secretaría de la Función Pública, y que fue una empresa con la que el expresidente Felipe Calderón construyó la Estela de Luz. Entonces, son esas viejas prácticas que Andrés Manuel durante 12 años prometió no llevar a cabo, no repetirlas, acabar con la corrupción. Bueno, hoy se presentan como estos nuevos indicios de la corrupción, pero a nombre de la patria, el bien mayor. O sea, vamos a ser corruptos, sí, pero porque México lo necesita para poder seguir avanzando. Y si esta regla nos estorba, bueno, pues hay que traspasarla para poder progresar. En dos de las publicaciones, en dos de los periódicos más importantes de México, habías publicado una dura crítica a la oposición mexicana. Es decir, más allá de lo que haga o deje de hacer el presidente, falta una agenda de oposición de los partidos que no son fieles al gobierno de López Obrador. ¿Te sostienes en esto, que es en realidad una falta de fuerza, de ruta crítica de la oposición mexicana? Yo considero que hoy poco a poco se viene dando, y van a ser precisamente a través de este tipo de acciones de las compras que no están justificadas, de la entrega de recursos públicos sin mayor justificación. Yo no digo que esté mal combatir a la pobreza. Sin embargo, mucho del boom que empieza a haber dentro de la sociedad mexicana es, bueno, yo me mato trabajando, me mato pagando impuestos, y al final del día aquel que no trabaja, que no es productivo para el Estado, para la economía, para nada, él recibe más dinero que yo. Entonces, considero que va a ser uno de los elementos que precisamente esos grupos opositores conformados en partidos políticos o desde las organizaciones de la sociedad civil van a empezar a explotar. Te agradezco, Álvaro Ramírez, politólogo y especialista en opinión pública en diversos medios mexicanos. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Y así llegamos al final de la tarde. Recuerde seguirnos en las cuentas de Twitter y también en Instagram, @NTN24, mi cuenta @joelyramirez.journalist. Por favor, síganos y gracias por estar con nosotros. Los espero en una hora más en el informativo. Pásela muy bien.